Revelado, millonario transforma vidas bailando con su hijo ciego, su acción inspiradora deja sin aliento a 1000 personas. Alejandro, un empresario próspero de 40 años, se encuentra atrapado en un mundo de negocios y cifras que prometen éxito y estatus, pero a costa de lo más importante, su relación con su hijo, Mateo. A pesar de la opulencia que lo rodea, siente un vacío aplastante en el pecho. Mateo, un niño de 10 años lleno de sueños e inocencia, atraviesa su vida en la oscuridad de la ceguera, añorando la complicidad de un padre que siempre ha estado ausente. Mientras las luces de la ciudad brillan en su deslumbrante oficina, Alejandro se siente más solo que nunca. La culpa se aferra a su ser como un parásito, consumiéndolo lentamente. Matías a menudo pregunta, con una mezcla de anhelo y esperanza, sobre el tiempo que podrían haber compartido juntos. Papá, ¿te acuerdas del estudio de baile de la abuela? ¿Me enseñarías a bailar? La pregunta lo hiere. Por un momento, la imagen de su madre danzando con gracia le arranca una sonrisa, pero esa sonrisa pronto se convierte en un recordatorio. ¿Cómo podría enseñar a su hijo algo que jamás ha considerado importante? La música siempre fue una lejanía en su vida de hombre de negocios. Sin embargo, al escuchar la voz de Mateo, siente que debería hacer un esfuerzo, un intento de conexión. Los primeros trotes en su intento de bailar huelen a fracaso. Cada paso que intenta son incapaces de bordear la inseguridad que lo envuelve. Al principio, tropezar parece ser una metáfora perfecta, un espejo de su propia vida. La mente de Alejandro está llena de dudas, una combinación explosiva de miedo y desesperación por decepcionarlo. Siente la música, papá. No es solo un ritmo, es un sentimiento, dice Mateo, como si su ceguera le brindara una perspectiva más profunda. Con esos simples pero profundos consejos del niño, Alejandro se enfrenta a una realidad aterradora. ¿Realmente ha sido un buen padre? Sus logros financieros son más importantes que las memorias que debería haber creado junto a su hijo. Cuando deciden participar en un concurso local, la presión se torna insoportable. La noche anterior, Alejandro se mira al espejo, sus pasos apenas transitan de un lado a otro, una sombra de la confianza que fue. El terror invadido por el sentido de fracaso parece pesar sobre su pecho. En la mañana del evento, el entusiasmo de Mateo contrasta con el torbellino angustiante que lo consume. En el momento justo antes de salir al escenario, el sudor frío recorre su espalda. La música comienza a sonar, pero el mundo a su alrededor se desvanece, llevándose consigo la esperanza que había empezado a brotar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En medio de la tensión, se desarrollan en su mente todas las preguntas que nunca se había atrevido a formular. Al levantar la mirada, se encuentra con los ojos cerrados de Mateo, confiado y listo, y eso abruma su ser. Para su desdicha, todo estalla en una caída desastrosa, dejando a ambos con la sensación desgarradora de haberlo perdido todo. Al regresar a casa, el silencio es un taladrar constante, y la frustración se cierne en el aire como un espectro. ¿Qué es lo que realmente han perdido? El camino de la paternidad parece cada vez más desdibujado y sin sentido. Con el peso de la decepción sobre sus hombros, Alejandro sabe que el verdadero desafío apenas está comenzando, y preguntas retumban en su mente: ¿es el amor suficiente para reconstruir lo que se ha quebrado? Las luces de la ciudad titilan mientras sus corazones se enfrentan a un futuro incierto, lleno de angustia y esperanza. El día siguiente al fracaso se pinta con un matiz gris que se asienta en el alma de Alejandro. La casa, que antes resonaba con ecos de risas y planes, ahora se siente como un mausoleo de esperanzas marchitas. Tal vez la imagen de aquel concurso colapse su camino de redención, pero, sin embargo, hay un impulso que le empuja a confrontar sus miedos más arraigados. Una voz dentro de él le urge a no rendirse. Tal vez no pueda revivir la imagen perfecta de padre,
pero si puede intentar hacerlo mejor, el simple hecho de levantarse de la cama es una tarea monumental. Cada paso genera un ruido ensordecedor que resuena en su mente. Después de un desayuno cargado de silencios, Alejandro decide que necesita un cambio. No puede permitirse más decepciones. Ya no son solo sus ambiciones empresariales las que están en juego, hay un lazo inconmensurable que espera ser forjado con su hijo. La idea de alejarse de la rutina de números y contratos lo asusta, pero el deseo de conectar con Mateo es más fuerte. Ahora, en lugar de huir, busca abrazar ese reto, busca en su memoria la última vez que en verdad disfrutó de la vida, lejos de las demandas laborales que lo han absorbido. Recuerda el estudio de baile, la risa de su madre y el brillo en los ojos del pequeño Mateo hablando sobre sus sueños. Inspirado, se levanta y va a una tienda de música, decidido a encontrar un instrumento que resuene con la alegría que está intentando recuperar. Mientras examina las guitarras, siente la presión del mundo exterior disiparse lentamente. A medida que comienza a tocar las cuerdas, recuerda la advertencia que solía escuchar: la música es más que una serie de notas, es una emoción. Las primeras notas son torpes, pero cada error lo inyecta de propósito. La música lo conecta con su hijo de una manera inesperada, como si el instrumento le susurrara al oído que las memorias se crean con los esfuerzos sinceros. Reconoce que no se trata de ser perfecto, se trata de estar presente. Cuando finalmente llega a casa, su corazón late con un nuevo ritmo. Encuentra a Mateo en su habitación, rodeado de juguetes y libros. Hay algo en su mirada, una chispa que lo invita a acercarse. Mateo, ¿te gustaría que intentáramos hacer música juntos?, le pregunta, y para sorpresa de Alejandro, el rostro de su hijo se ilumina. Juntos, comienzan un viaje de descubrimiento musical. Alejandro interpreta las primeras notas, y su hijo, guiado por la confianza inquebrantable que le otorga su ceguera, toca el tambor improvisado con sus palmas, creando un ritmo que se convierte en una conversación sin palabras. A medida que el sonido llena la habitación, Alejandro empieza a ver cómo esos momentos se actualizan en memorias felices, una primera chispa de la conexión que había anhelado todo este tiempo. En esas simples interacciones, él empieza a entrever su propio valor. Pero las sombras del pasado acechan en su mente como ecos de una realidad que no se apaga fácilmente, haciéndole cuestionar si esta nueva dirección será suficiente para sanar las heridas. La adversidad podría ser un enemigo formidable, pero la música se convierte en un refugio donde pueden construir algo nuevo. Sin embargo, lo que Alejandro no espera es la visita inesperada de un antiguo socio de negocios, quien trae consigo noticias perturbadoras que amenazan no solo su carrera, sino la nueva relación que ha comenzado a forjar con Mateo. ¿Podrá seguir adelante con su deseo de sanar y ser un buen padre ante esta nueva presión que se cierne sobre él? El futuro de sus esfuerzos pende de un hilo, y Alejandro se encuentra en la encrucijada entre su mundo antiguo y el que está emergiendo lentamente, dispuesto a pelear. El tiempo apremia, y el momento crucial ha llegado. ¿Es el amor suficiente para sostener ambos caminos? Cuantos más secretos se revelen, más claro se volverá que quizás el verdadero desafío sea reconciliar su pasado con el futuro que Mateo tanto anhela. Las palabras del antiguo socio, un eco que reverberaba en su mente, se entrelazaron con el ritmo creciente de los acordes que aún resonaban en su corazón. Alejandro entendía que había dos caminos ante él: seguir el sendero de su antigua vida llena de negocio y ambición, o arriesgarse a profundizar en la conexión que había comenzado a forjar con Mateo. Cada una de esas opciones, resonando con su propia historia, generaba una lucha interna urgente. Al día siguiente, el aire se sentía denso mientras se preparaba para la reunión que se avecinaba. Miró su reflejo en el espejo, buscando en sus propios ojos una señal de seguridad, de determinación. Sin embargo, lo que vio fue un hombre en conflicto, un jugador de ajedrez atrapado entre sus recuerdos de un pasado próspero y la realidad cruda que deseaba abrazar. La música en su mente retumbaba como un recordatorio de la posibilidad que lo mantenía en pie. Durante el trayecto a la oficina, su mente estaba atrapada en preguntas. ¿Podría realmente mantenerse firme, seguir con ese nuevo viaje de descubrimiento personal y también manejar la presión de viejos compromisos? Sabía que la respuesta no sería sencilla, y a medida que se acercaba al edificio corporativo, sentía que cada paso lo arrastraba hacia un abismo que había evitado por mucho tiempo. Al cruzar las puertas de cristal,
Fue recibido por el ambiente familiar. La verdad sobre su situación comenzó a golpeársele con fuerza, cada rostro familiar que pasaba le recordaba lo que había perdido. Pero en lugar de dejarse llevar por el miedo, una racha de valentía surgió de lo más profundo de su ser. Tenía que compartir su visión con personas que mandaban. Tal vez este mismo impulso pudiera inspirar a otros, no solo para él, sino también para Mateo. La reunión inició con miradas evaluativas. Su socio, Javier, comenzó a exponer las inquietudes del negocio, arrastrando números y proyecciones que se dispersaban en el aire como polvo de estrellas. Pero Alejandro, en un momento de claridad, interrumpió. No era el momento de negarse a sí mismo. Lo que realmente necesitamos es un cambio de enfoque, dijo, sintiendo como sus palabras comenzaban a resonar en el espacio. No podemos seguir atados a un modelo que no nos hace felices. La conexión es lo primordial. La transformación de nuestros objetivos empresariales debería alinearse con nuestras vidas personales. Quería que cada miembro del equipo sintiera la urgencia de hallar ese equilibrio. Los murmullos de sorpresa le rodearon, y por un instante, vio en sus rostros que quizás no era solo él quien sentía el peso de las expectativas. Se atrevió a compartir su experiencia con Mateo, describiendo cómo la música había cambiado su vida, cómo el amor y el tiempo compartido con su hijo habían comenzado a construir algo que antes no imaginaba posible. Fue un momento de revelación, un punto de inflexión que Pablo había anhelado. Poco a poco, comenzó a notar cambios en las expresiones de sus colegas. Un renovado interés parecía colarse en la sala. Había propuesto algo arriesgado, pero inyectado de propósito. Una llamarada de propósito iluminó su interior mientras un grupo de ellos comenzó a hacer preguntas, mostrando interés. Hay algo poderoso en la vulnerabilidad auténtica, pensó, un acto que a menudo se las arregla para crear conexiones más profundas que los números fríos en los informes financieros. Sin embargo, la conversación se tornó tensa cuando Javier retó su perspectiva. ¿Estás dispuesto a abandonar un camino seguro por algo incierto, Alejandro? Cada decisión tiene consecuencias. El tono desafiante lo hizo dudar, inundando su mente de incertidumbre. Mientras se sumergía en el debate, Alejandro sintió como el mundo exterior se desvanecía, y en su interior crecía una chispita persistente de autoconfianza. Era el momento de seguir adelante, enfrentando sus miedos, o aferrarse a la seguridad que tanto lo había limitado. Sería capaz de construir este nuevo futuro no solo por sí mismo, sino también por Mateo. Al finalizar la reunión, el aire en el cuarto se sentía más ligero, pero las palabras de Javier resonaban. Alejandro giró en su asiento y miró por la ventana, contemplando el horizonte. Cada elección era una oportunidad y cada rechazo, un estancamiento. La vida le estaba ofreciendo un dilema y él estaba preparado para ejecutarlo. Sin embargo, mientras la voz de su pasado lo llamaba, se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra los viejos fantasmas, sino también con el miedo a defraudar a aquellos que más amaba. Decidió que debía encontrarse nuevamente con Mateo, para compartir su jornada. La conexión auténtica con su hijo sería el combustible que necesitaba en su búsqueda de significado. ¿Sería suficiente su amor y determinación para navegar estos nuevos desafíos? Las respuestas lo esperaban en casa, en esa sinfonía de vida que acababa de empezar a tocar. Despertar siempre llega con un precio, y Alejandro estaba listo para pagarlo. Pero el eco de su antiguo socio aún resonaba en su mente, la conexión con el viejo mundo parecía ineludible. ¿Irá Alejandro a renunciar completamente a su pasado, o encontrará una forma de fusionar ambas realidades en una nueva dirección? La respuesta se sitúa al borde de decisiones que cambiarán su vida. Alejandro entró a casa con la mente agitada, su corazón aún palpitando tras la reunión. La sensación de liberación contrastaba con la ansiedad persistente que lo acechaba, como un recordatorio de su elección. Buscó a Mateo, ansioso por compartir la experiencia que había vivido, pero también intimidado por el peso de sus propias palabras. Al verlo allí, sentado en el suelo con un cuaderno de notas y lápices de colores, una oleada de ternura lo envolvió. Mateo, a pesar de su ceguera, tenía una conexión especial con el mundo que lo rodeaba. Las risas que escupía mientras sus pequeñas manos dibujaban mundos en el papel le recordaban la inocencia perdida en su propia vida. «Papá, mira lo que he hecho»,
exclamó el niño, levantando un dibujo lleno de colores vibrantes. Alejandro se arrodilló y se acercó. Es maravilloso, hijo. ¿Qué es?, preguntó, dejando que el amor y la admiración ocupasen su mente, desplazando la tormenta de dudas. Es un lugar donde la música danza. Todos los instrumentos flotan y cuentan historias, dijo Mateo con un brillo en la voz que le arrancó una sonrisa a Alejandro. Sin darse cuenta, el niño le enseñaba más sobre la vida de lo que él había podido aprender en años. Esa perspectiva fresca y pura lo hizo reflexionar sobre su propia búsqueda de significado. Así como tú dibujas, yo también estoy intentando crear mi propia música en el trabajo, comenzó Alejandro, sintiendo que se desnudaba emocionalmente frente a su hijo. Hoy, hablé sobre cómo alinear nuestro trabajo con lo que sentimos. A veces, siento que pierdo esa conexión, y eso me asusta. Mateo lo miró con seriedad. ¿Pero por qué pasas tanto tiempo en ese lugar si no te hace feliz? La pregunta le atravesó el pecho como una espada. La inocencia de su hijo evidenciaba la imperfección de sus decisiones. Las palabras resonaron en su mente mientras reflexionaba. ¿Por qué quedarse en un lugar que no alimentaba su alma cuando tenía a su hijo que representaba su verdadero propósito? Porque creí que debía hacerlo. Que era lo seguro. A veces Alejandro se detuvo, las emociones luchando por salir. A veces creo que tengo miedo de arriesgarme a perder lo que tengo por seguir lo que realmente quiero. Mateo, a su corta edad, tenía una sabiduría que le maravillaba. Papá, a veces hay que arriesgar lo que tienes para conseguir lo que realmente quieres. ¿No tienes una canción que quieras compartir con el mundo? Deberías hacerla, ¿no? Las palabras de su hijo retumbaron en sus pensamientos, el eco de oportunidades acompañadas de anhelos. La música no solo era parte de su vida, había sido su refugio, su razón, su conexión con Mateo. Mientras lo observaba seguir dibujando, Alejandro sintió que una nueva decisión comenzaba a tomar forma. La música y el trabajo debían convertirse en una sola cosa. Esa noche, después de dejar que Mateo se durmiera, se sentó en su viejo piano, cada tecla invitándolo a recordar tiempos pasados. Las notas fluían con más facilidad de lo que anticipaba. Comenzó a tocar, cada acorde un paso más hacia una conexión más auténtica y poderosa. Este es mi camino, se dijo. Y, con cada melodía, sentía como su viejo mundo se desmoronaba y un nuevo horizonte surgía ante él. Sin embargo, en medio de esa revelación, recordó la advertencia de Javier. La realidad de perderlo todo por ese crecimiento aún pesaba sobre sus hombros. Podía perder su trabajo, su posición, todo lo que había construido. Esa lucha entre el deseo de ser un padre presente y el temor de un futuro incierto lo atrapaba en un torbellino emocional. Estaba claro, dar ese paso significaría también enfrentar sus miedos más profundos. ¿Podría evolucionar su carrera hacia algo que le trajera satisfacción genuina? La idea de vivir con las consecuencias de su elección lo mantenía despierto. ¿Sería capaz de replantear su vida desde una base de autenticidad y amor, o sucumbiría a los viejos patrones que lo atrapaban? Al soltar la última melodía, un nuevo mantra se formó en su mente: la conexión es la esencia. Alejandro pensó en cómo integrar todo lo aprendido, su relación con Mateo y los vínculos en su vida laboral. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por ello? Había una decisión que podría cambiarlo todo. Con el corazón palpitando en anticipación, hizo una última pregunta a la noche: ¿puedo equilibrar el viejo mundo con el nuevo sin perderme en el camino? La respuesta aguardaba en una confrontación que estaba cada vez más cerca de desatarse. Alejandro despertó con el rostro bañado por la luz del nuevo día, sintiendo que su mente comenzaba a despejarse. Las notas que había tocado la noche anterior aún resonaban en su interior, sugiriendo un camino que debía explorar. La decisión de cambiar su vida, de entrelazar su pasión con su trabajo, comenzaba a tomar forma como un susurro persistente. Mientras se preparaba para el día, miró por la ventana, observando cómo un grupo de pájaros se reunía para cantar. La ligereza de su canto contrastaba con el peso que sentía en su pecho. Quizás ellos no se preguntaban si lo que hacían era suficientemente bueno, simplemente cantaban. En un impulso, tomó su teléfono. Se prometió a sí mismo que, en lugar de un día como todos,
Trataría de hacer algo diferente. Ese esfuerzo lo llevó a su oficina, donde la rutina le esperaba con su carga habitual. Pero, en lugar de dejarse arrastrar por el flujo del trabajo monótono, decidió compartir su nueva perspectiva con algunos colegas. Cuando los grupos comenzaron a formarse para discutir proyectos, Alejandro se posicionó en el centro. Confiado, propuso una sesión creativa tratando de alinear las metas laborales de cada uno con sus pasiones. Hoy, no solo haremos negocios, comenzó, con una voz que sonaba más determinada de lo que había anticipado. Quiero que cada uno de ustedes comparta algo que realmente les emocione, algo que desearían llevar a su vida profesional. Hubo murmullos de sorpresa, pero también reconoció miradas de curiosidad. Era un primer paso hacia una conexión genuina, mientras otros empezaban a abrirse, compartiendo desde su amor por la pintura hasta la escritura creativa, el ambiente cambió. Alejandro pudo palpar cómo las emociones y las experiencias de vida resonaban en la sala. Sus compañeros no solo eran idénticos a él en su trabajo, tenían sueños, esperanzas y, sobre todo, deseos de ser vistos. El momento le reveló una verdad esencial: había un poder intrínseco en la vulnerabilidad compartida, algo que le hacía sentir más conectado con ellos. Era un tipo de música que no se oía, pero que se sentía profundamente. Aquel diálogo se transformó en una sinfonía colectiva, donde cada uno tocaba su propia nota. Con cada historia, Alejandro se sentía más inspirado. Comenzó a darse cuenta de que su propio miedo a arriesgarse no solo lo limitaba a él, sino que también afectaba a quienes lo rodeaban. ¿Era el miedo el verdadero enemigo? Sintió una chispa de satisfacción cuando otros comenzaron a cambiar su forma de pensar y actuar, justo como él había comenzado a hacerlo. Sin embargo, el eco de la advertencia de Javier persistía en su mente. Mientras hablaba sobre pasiones y conexiones, el miedo a las repercusiones seguía acechándolo. ¿Qué pasaría si este nuevo enfoque no era suficiente para asegurar su posición en la empresa? Pero esa inquietud era cada vez más pequeña frente a la posibilidad de vivir plenamente. Al final del día, se sintió renovado, no solo por la energía compartida, sino por haber dejado que su voz fuera escuchada. Caminando de regreso a casa, la mente de Alejandro bullía con ideas. Podía ver su propio posible futuro entrelazado con su pasión por la música y el arte. Sin embargo, a medida que su entusiasmo crecía, también lo hacía una sensación de incertidumbre. Cuando llegó a casa y encontró a Mateo jugando en el suelo, le enseñó un nuevo dibujo, un paisaje con un sol radiante y un cielo despejado. El amor de su hijo lo llenó de calidez. Se dio cuenta de que esa luz debía ser reflejada también en su vida profesional. Mientras pensaba en lo que podría significar tomar el riesgo de ser auténtico, una voz interna le retumbó: ¿eres suficientemente valiente para explorar esta nueva melodía en tu vida? La respuesta parecía exigirle el tipo de conceso que nunca había considerado antes. Hoy había dado un pequeño paso, pero sabía que un cambio real requeriría mucho más que palabras. Alejandro sintió cómo la idea de transformar su vida profesional comenzaba a tomar un giro radical. La música, el arte y su pasión iban más allá de las teclas de un piano. ¿Estaría preparado para un desenlace que podría transformarlo todo? La noche caía, y en su pecho ardía la emoción de un futuro incierto pero prometedor, dejando claro que pronto tendría que enfrentar lo verdaderamente complicado. Alejandro despertó al día siguiente con una mezcla de entusiasmo y temor. La idea de entrelazar su pasión por la música y su trabajo se cernía sobre su mente como una melodía a medio desarrollar. La inquietud por saber cómo podría implementar esta transformación le daba vueltas en el estómago. La conversación con sus colegas la jornada anterior había plantado semillas, pero ahora debía regarlas con acción. Cuando llegó a la oficina, el ambiente se sentía diferente. Chispas de creatividad flotaban en el aire, y él se sintió impulsado a atizar esas brasas. Decidió que, antes de regresar a la rutina habitual, organizaría una serie de pequeños eventos que fomentaran la expresión artística en su entorno laboral. Con ese pensamiento, delineó un plan en su mente: cada semana, una tarde de creación, no solo laboral, sino auténtica, donde cada persona pudiera mostrar un talento oculto. El primer evento sería una exposición de talentos. Siguió la rutina de la mañana, pero en lugar de leer correos aburridos, se dedicó a escribir un mensaje convincente que invitaría a sus compañeros a participar.
Se trataba de comunicar la intención de crear un espacio donde cada uno pudiera ser genuino, donde las identidades no se limitaran a etiquetas profesionales, sino que se expandieran a sus verdaderas pasiones. Sintió que ese mensaje podría ser el catalizador que necesitaba su entorno laboral. A medida que el día avanzaba, su confianza se probaba más que nunca. Se acercó a la oficina de Javier, su gerente, cuyo carácter autoritario intimidaba a muchos. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la idea de mostrarse auténtico lo empoderó. Si lograba comunicar la visión que había creado en su mente, podría cambiar no solo su propio camino, sino el de su equipo. «Hola, Javier», comenzó, su voz un poco más firme de lo que anticipaba. «He estado pensando en una iniciativa que podría ayudar a mejorar el ambiente de trabajo y fomentar la creatividad entre el equipo». Javier lo miró con desconfianza, sus brazos cruzados frente al pecho. Alejandro continuó, «Sería una serie de encuentros donde podamos compartir nuestros talentos y pasiones, algo que vaya más allá del trabajo. Creo que podría unirnos más». El silencio quedó atrapado entre ellos como una nota suspendida. Javier arqueó una ceja, evaluándolo. ¿Y eso qué relevancia tendría en nuestros resultados? La disposición a desestimar su propuesta lo desalentó momentáneamente, pero se aferró a su intención. Podría mejorar el ambiente laboral, la comunicación y, en última instancia, nuestra productiva, respondió Alejandro, tratando de mantener su voz tranquila. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era convencer a Javier, sino a sí mismo de que valía la pena ser audaz. Si el miedo a la desaprobación lo frenaba, no habría posibilidad de cambio genuino. Javier lo observó un momento más. «Está bien, puedes seguir adelante con la idea, pero asegúrate de que no interfiera con los plazos de entrega. No quiero que esto se convierta en una distracción». Alejandro sintió un alivio instante, seguido de una adrenalina que lo movilizó. Ese era el primer paso hacia su transformación personal y profesional. Pasaron los días y la respuesta del equipo a su iniciativa superó las expectativas. Las inscripciones estaban llenas de entusiasmo y risas. Para su sorpresa, algunas de las historias compartidas tocaron su corazón. Un colega reveló su amor por la danza, otro una pasión por la poesía, y cada encuentro se convirtió en un refugio donde los temores se disipaban y las conexiones se fortalecían. Pero la reivindicación del momento no se detuvo ahí. Durante una de esas tardes, Alejandro observó a Mateo en casa, quien con su mirada curiosa le mostraba un nuevo dibujo. Esa imagen simple y pura lo llevó a una revelación. Si la vulnerabilidad podía abrir puertas en su entorno laboral, ¿por qué no aplicar esa misma filosofía en su vida familiar? Se encontró en un cruce, la oportunidad de abrirse a su hijo, de compartir su propia pasión por la música, se presentó. Pero, ¿cumpliría su papel como padre mientras exploraba sus propias inseguridades? La dualidad entre ser un profesional exitoso y un padre presente lo empujó hacia el abismo de la autoexploración. La música lo llamaba nuevamente, un eco que ahora resonaba más fuerte que sus dudas. Alejandro decidió llevar su pasión a otro nivel, una sinfonía de coraje y autenticidad. Sin embargo, algo dentro de él sabía que el siguiente paso no sería fácil. La mañana siguiente iluminaba el cuarto con un nuevo calor. En su mente, una pregunta urgente brotó con fuerza: ¿estaba realmente preparado para compartir su corazón con Mateo a través de la música, o todavía se aferraba al temor de fallar? La incertidumbre se cernía, pero la electricidad de la posibilidad mantenía su impulso. ¿Sería este el momento de descubrir su verdadero propósito? Alejandro se sentó en su sofá, el ruido del mundo exterior se desvaneció mientras sus pensamientos danzaban como acordes en una composición a medio terminar. La conexión entre su pasión y su hijo se tornaba cada vez más clara, pero el miedo a la vulnerabilidad lo mantenía a distancia. Al mirar a Mateo, que avanzaba concentrado en su dibujo, un mar de inquietudes lo asediaba. No solo debía enfrentarse a sus temores sobre cómo enseñarle música, sino a la vulnerabilidad de ser un padre presente y auténtico. Recordaba cómo sus propias experiencias infantiles lo habían llevado a adorar la música, un refugio y al mismo tiempo un refugio personal. ¿Quién era él para asumir que Mateo compartiría la misma pasión? ¿Acaso estaban condenados a ser diferentes por sus retos? Mientras meditaba sobre estos dilemas, también comenzó a estructurar su enfoque.
Si deseaba abrirse a su hijo, necesitaba cavar en su propio pasado, revitalizar esos ecos de canción que había dejado en el olvido. La música no era solo un talento, era el idioma que conectaba almas y liberaba emociones. Pero debía ser más que eso, tenía que ser un viaje compartido que los uniera. Aquel domingo se convirtió en el momento decisivo. Armado con su guitarra, decidió crear un pequeño espacio íntimo. El aroma a café recién hecho llenaba la habitación y una luz suave bañaba el entorno. Vamos a hacer algo divertido, Mateo, le dijo con una sonrisa mientras se sentaba en el suelo junto a él. ¿Qué tal si creamos una canción juntos? Mateo miró a su padre con curiosidad. ¿Cómo se hace eso? La pregunta reveló tanto la inocencia como la oportunidad, un umbral que Alejandro estaba decidido a cruzar. No se trata solo de seguir notas, se trata de contar una historia. ¿Qué historia quieres contar? Comenzó a tocar una melodía sencilla, mientras Mateo escuchaba atentamente. Cuando Alejandro terminó, su hijo se animó a intentar imitarlo, produciendo sonidos al azar con la guitarra. Aquella mezcla caótica atrajo la risa de Alejandro, un tono liberador que rompió las barreras de su ansiedad. Se dieron cuenta de que no necesitaban perfeccionismo, la alegría de crear era el verdadero objetivo. Los días siguieron fluyendo, y el pequeño ritual se convirtió en parte de su rutina. Cada vez que hacían música, se sentía menos como un maestro y más como un compañero, alguien que compartía un espacio de creación sin manchas de juicio. La conexión entre ellos creció, como si cada acorde que resonaba fuera un puente que los unía más profundamente. Sin embargo, no todo era simple. Las dudas no desaparecieron por completo. Alejandro enfrentaba momentos de parálisis, estaba verdaderamente capacitado para guiar a Mateo en un campo donde tantas expectativas acechaban. En esos momentos, la imagen de un padre imperfecto se transformaba en una prisión, temía no ser lo suficientemente bueno. Pero a medida que se exponía a esos pensamientos, se dio cuenta de que debía ser un ejemplo de autenticidad, de aceptar lo imperfecto como parte del aprendizaje. Una noche, después de una intensa sesión de improvisación, su hijo le dijo, «Papá, quiero hacer un concierto». La simple mención de aquellas palabras le dejó el estómago revuelto. Un concierto. La idea pulsaba en su mente como un ritmo persistente. No solo significaba asumir el papel de un adulto pro en un escenario, sino también abrir su propio corazón al mundo, su vulnerabilidad expuesta. Alejandro se vio en un dilema, debería llevar esa chispa de conexión y expanderla, exponiéndose a la incertidumbre de una audiencia. La tentación de dar un paso adelante le trajo tanto miedo como expectativa. La necesidad de ser un modelo a seguir para Mateo lo empujó a considerar lo que eso podría significar para su viaje personal. Los ecos de su decisión se entrelazaban con las melodías que había compartido con su hijo. Con cada nota, la pregunta comenzó a renacer, ¿sería este el momento que lo transformaría, tanto como padre como persona? La respuesta siguió danzando en el aire, tan elusiva como armonías en consonancia. El día del concierto se aproximaba, y Alejandro se enfrentaba a la mayor decisión de su vida. ¿Estaba listo para traducir su vulnerabilidad en una sinfonía de amor, para compartir su verdadero yo frente al mundo? ¿O seguiría atrapado entre sus miedos, dejando que la oportunidad se desvaneciera en una penumbra de dudas ominosas? El día del concierto llegó más rápido de lo que Alejandro había anticipado. La luz del sol se colaba por las cortinas, bañando su hogar en una calidez que, irónicamente, contrastaba con el frío que sentía en su estómago. Se despertó una y otra vez durante la noche, su mente girando en torno a las expectativas, no solo las propias, sino las de su hijo, de sus amigos y la comunidad que lo rodeaba. Esa noche habían pasado horas ensayando juntos, Mateo dando forma a una melodía simple pero cargada de emoción, algo que reflejaba su vínculo a través del arte. Sin embargo, Alejandro no podía sacudirse la sensación de que su papel equivalía más a un fraude que a un padre. Mientras se preparaba, la rutina diaria cobró vida y lo distrajo un poco. Menos de 5 minutos para vestirse, un café a medio tomar y una rápida revisión de las notas que había escrito para su propio acto. ¿Era eso suficiente? Cada línea escrita parecía una cadena que lo ataba aún más a sus inseguridades. Esa lucha interna lo llevó a cuestionar si realmente podría estar a la altura de las circunstancias.
No era la música la que lo aterraba, sí mismo, con el público comenzando a ocupar los asientos, y el murmullo de voces apilándose en la atmósfera, Alejandro tomó una respiración profunda y se dirigió al escenario. A su lado, Mateo parecía emocionado, con una sonrisa que irradiaba pureza e inocencia. La mirada en su rostro era de admisión, como si esperara que su padre brillara. Cuando las luces del escenario se encendieron y la audiencia lo observó con atención, Alejandro sintió una punzada de ansiedad. Sin embargo, justo antes de comenzar, recordó por qué había decidido dar este paso. La música no solo era su vida, sino el vínculo que había estado creando con su hijo. Era más que un concierto, se trataba de ser auténtico frente a Mateo, de ser el ejemplo que necesitaba. Así que, en lugar de temer el juicio, se permitió dejarse llevar por la conexión que había cultivado en esos días de creación conjunta, tomó su guitarra, sintiendo su peso familiar, como un abrazo reconfortante. Al comenzar a tocar, los primeros acordes resonaron en la sala, envueltos en nervios pero también en una preciosa emoción. Mateo lo acompañó con su guitarra, los sonidos fluyendo como un río, un reflejo de su viaje en estos días recientes. Conforme avanzaban, Alejandro notó que la audiencia no solo escuchaba, sino que se dejaba llevar por la historia que estaban narrando con cada acorde. Por primera vez, sintió que la vulnerabilidad que había temido estaba actuando como su aliada. Estaba ahí, experimentando la belleza de compartir un momento de verdad con su hijo, los ojos del público en ellos como simples testigos de su conexión. El balance entre el miedo y la liberación tomó forma en su actuación. Se concentró en transmitir lo que era, un padre imperfecto intentando crear un mundo donde el amor y la música se entrelazaban. Pero fue entonces, en medio de ese instante de éxtasis, que apareció un nuevo desafío. Un reciente amigo que había hecho en el camino se encontraba entre la multitud, un manager musical que había mostrado interés en Alejandro, fijo en él con una mirada evaluativa. Al terminar, las ovaciones resonaron, pero mientras la adrenalina lo llenaba, la realidad golpeó su mente. ¿Era este el momento que le abriría las puertas a una vida en la música? El descubrimiento personal lo había llevado hasta aquí, pero, ¿estaba listo para seguir un camino más significativo, dejando atrás su antigua vida? Decidido a no considerar solo su futuro, Alejandro miró a Mateo, cuya expresión radiaba alegría genuina. Pero el dilema se aferraba a su garganta, aceptar esa nueva oportunidad significaba adentrarse en un mundo lleno de incertidumbres, un camino que podría no gustar a su hijo. La música había sido su refugio personal, pero podría convertirse también en su estandarte, llevándolo a enfrentar además un miedo profesional que había guardado durante años. A medida que el eco de los aplausos se desvanecía, una pregunta crucial resonó en su mente: ¿realmente estaba preparado para transformar esa conexión efímera en una nueva vida, mientras enfrentaba el costo del éxito? La decisión se convertiría en la chispa de su próxima transformación. Alejandro salió del escenario envuelto en una mezcla de euforia y confusión. Las palabras del manager resonaban en su mente, pidiéndole que no dejara pasar la oportunidad de firmar un contrato. Entre el clamor del público y el abrazo cálido de Mateo, la realidad se desdibujaba. Tenía que sopesar lo que realmente quería en su vida, más allá del brillo de un éxito repentino. La oportunidad era tentadora, pero también se sentía abrumado. Cada paso hacia adelante era un paso lejos de su zona de confort, de lo conocido. Mientras el bullicio de la sala le llegaba como un eco lejano, se apartó un momento para respirar. Una reflexión profunda lo asaltó. Todas esas inseguridades que había arrastrado a lo largo de los años ahora pesaban sobre sus hombros. La vida que había llevado, la rutina, la decisión de ser un padre presente, todo estaba en la balanza. Si decidía sumergirse en el mundo de la música profesional, ¿qué pasaría con Mateo? Estaba listo para arriesgar su relación, alterar el delicado equilibrio que habían construido juntos. Mateo apareció a su lado, los ojos brillantes y llenos de admiración. «Papá, hiciste un gran trabajo», dijo con la sinceridad de un niño que no sabe de dudas. «Me encantó tocar contigo». La pureza de la alegría de su hijo le cortó la respiración. ¿Podía realmente permitirse dejar que sus propias preocupaciones afectaran a Mateo? Al mirarlo, Alejandro sintió como si el amor que sentía por su hijo lo envolviera, entregándole la fuerza necesaria para afrontar lo que estaba por venir. Al regresar a casa,
Alejandro se sentó a reflexionar. Con la guitarra en sus manos, comenzó a tocar suavemente una de las melodías que habían creado juntos. Cada acorde parecía ofrecerle respuestas. Se dio cuenta de que la música siempre había sido su lenguaje, su forma de expresión. Pero el verdadero desafío no era solo tocar, sino construir algo que fuera significativo, no solo para él, sino para Mateo. Necesitaba entender cómo podía abarcar una carrera sin desplazar lo que realmente valoraba, su papel como padre. Fue entonces cuando se dio cuenta de que para tener éxito en la música, antes debía tener éxito en su vida personal. Era fundamental encontrar un equilibrio, no solo en su tiempo, sino en su dedicación emocional. Si no podía llevar un estilo de vida que diera prioridad a su hijo, toda la fama del mundo no significaría nada. En los días siguientes, Alejandro tomó decisiones decisivas. Comenzó a establecer límites, diseñando un horario que le permitiera ensayar y planear su carrera, pero sin sacrificar tiempo de calidad con Mateo. Hizo de las pequeñas cosas un ritual, ensayos juntos, improvisaciones, hasta escribir canciones que relataran sus días. Cada momento compartido se convirtió en un ladrillo más en la construcción de su nueva realidad. La música comenzó a transformarse. Las notas y letras que solían ser meras expresiones de su angustia mutaron en manifestaciones de su amor. De repente, las serenatas que ofrecía a Mateo al caer la tarde no solo eran un entretenimiento, eran lecciones de vida, enseñanzas sobre la autenticidad, cómo enfrentar los miedos y seguir adelante. Sin embargo, a medida que la conexión con su hijo se profundizaba, la presión del mundo musical empezaba a acechar de nuevo. El manager seguía insistiendo. Las invitaciones a presentarse en eventos comenzaban a llegar. Cada vez más, Alejandro se encontró en una encrucijada. ¿Debería priorizar su ambición profesional por encima de su vida personal? ¿Era posible lograr un equilibrio y, si sí, cómo? La incertidumbre lo envolvía y la ansiedad comenzaba a hacer eco en su mente nuevamente. Las decisiones que tomara en los próximos días moldearían no solo su futuro, sino el de Mateo. Podría encontrar ese camino que a la vez lo llevaría al éxito y le permitiría ser el padre que siempre deseó ser. Ese día, mientras recordaba los momentos recientes, un mensaje inesperado del manager hizo tambalear sus pensamientos, una propuesta que podría cambiarlo todo, pero a un alto costo. Con el destino de su carrera musical en la balanza, Alejandro sintió que se avecinaba una decisión que lo enfrentaría, no solo a su futuro profesional, sino a sus más profundos temores. ¿Estaba realmente listo para dar ese paso, o habría otra forma de equilibrar sus pasiones y responsabilidades? El día del gran evento llegó y, con él, un aire de determinación que envolvía a Alejandro. Había pasado semanas perfeccionando su música y fortaleciendo el vínculo con Mateo. La conexión entre ellos se había transformado no solo en un camino creativo, sino también en una necesidad vital. Alejandro se encontraba ante un público, su hijo a su lado, y sabía que no solo era un espectáculo, era una declaración. Mientras probaba el sonido en el escenario, se sintió nervioso, pero la mirada esperanzada de Mateo disipó la incertidumbre. Solo respira y siente la música, papá, le recordó su hijo. Fue como si esas palabras despejaran la niebla que lo invadía. Reconoció en ese momento que el verdadero desafío no era actuar frente a extraños, sino dejar que su corazón hablara al mundo, abrazando su vulnerabilidad. Al comenzar la presentación, las primeras notas fluyeron de la guitarra, resonando en la sala y envolviendo a todos en una atmósfera de calidez. Inspirado por el espíritu valiente de Mateo, dejó de lado sus dudas. Cada acorde, cada letra, contaba una historia de transformación, de amor y conexión, no solo con su hijo, sino con su propio viaje personal. La música se convirtió en un vehículo de sinceridad. Su voz temblorosa se fortaleció con el tiempo, y las sonrisas del público lo empujaban a seguir. A medida que su actuación progresaba, los recuerdos de su arduo camino antes de este día comenzaron a desvanecerse. Se dio cuenta de cómo cada tropiezo lo había llevado hasta allí, como el rechazo y la duda habían sido lecciones necesarias. Había transformado sus experiencias en herramientas poderosas. Sobre el escenario, la energía aumentaba. La conexión con Mateo se intensificaba. Cuando se unieron en un dueto final, la fusión de sus talentos era un testamentario perfecto de su viaje, de lo que habían construido juntos. El público aplaudió con fervor, pero para Alejandro,
lo más gratificante era la mirada brillante de su hijo al terminar la actuación. El miedo se había convertido en una ligera brisa, en lugar de una tormenta aplastante. El final fue arrollador, los aplausos parecían interminables. Mientras dejaban el escenario, los dos compartieron una mirada silenciosa que decía más que 1000 palabras. Habían conquistado no solo al público, sino también sus propios temores. Las semanas siguientes fueron igualmente reveladoras. La propuesta del manager aún latía en su mente, pero Alejandro la enfrentó con una claridad nueva. La música no era solo su carrera, era su vida, una extensión del amor que compartía con Mateo. Así que decidió establecer límites claros, no permitiría que la ambición eclipsara la conexión maravillosa que había forjado con su hijo, cuando Mateo le propuso organizar más eventos, pero esta vez como una oportunidad de compartir lo que habían construido. Alejandro supo que estaba en el camino correcto. Se dedicaron a crear una serie de conciertos familiares en su comunidad. No solo se presentarían ellos, sino que otros niños y adultos traerían su propia música, transformando una simple velada en un festival de creatividad y amor. Ser parte de esa experiencia les daba significado a sus vidas, no solo los aplausos de un concierto, sino el reconocimiento genuino de contribuir a la comunidad se convirtió en su motivo. Se dio cuenta de que este nuevo enfoque no significaba sacrificar su futuro, era, de hecho, un paso hacia un legado de amor y autenticidad. En lugar de seguir un solo camino, eligió entrelazar el arte con su papel como padre, y en el proceso, se descubrió a sí mismo como el hombre que siempre quería ser. Culminaron sus esfuerzos cuando un medio local decidió cubrir el evento, tocando el corazón de personas que también anhelaban una conexión sincera. Allí, con Mateo a su lado, Alejandro notó algo fundamental: había logrado un equilibrio, un espacio donde sus sueños profesionales y su paternidad coexistían. Su corazón se llenó de gratitud. A medida que cerraba otro capítulo de sus vidas, Alejandro sonreía, consciente de que el viaje apenas había comenzado. Ahora, con un propósito renovado y una conexión más fuerte y directa con Mateo, la música resonaba en su vida no solo como pasión, sino como el verdadero legado que dejaría. Mientras la tarde caía, Alejandro comenzó a tocar de nuevo, rodeado de la calidez del hogar y la risa de su hijo. El futuro prometía ser brillante, ya no como un empresario en solitario, sino como un hombre completo, un padre que finalmente había encontrado su lugar. El momento los atrapó, juntos, en armonía, creando memorias, una nueva sinfonía de vida. Ahora, no pueden perderse lo que viene. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para hacerlo. Gracias por ser parte de esta increíble travesía.